Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Pero muy buenos días, amada familia. Bienvenidos al devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo especial en la palabra de Dios. Quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Además, que le dé un clic allí en la campanita para que pueda estar recibiendo todo nuestro contenido. Bueno, amados, hemos estado hablando acerca de la fe y creo que habría mucho que hablar de este tema tan importante, digamos, para nosotros como cristianos. Hemos visto algunos ejemplos de hombres y mujeres de fe. Hemos también enunciado algunos principios que nos hacen, digamos, la fe un poquito más práctica, no tan subjetiva, sino más práctica, más objetiva con respecto a qué es vivir una vida de fe. Quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Vamos a continuar estudiando este capítulo de la Biblia y hoy yo quiero que estudiemos un principio más acerca de lo que es la vida de fe. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 11 y hasta el versículo 19. Del 11 hasta el 19. Dice la palabra de Dios: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nótese esa expresión final del versículo 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Muy bien, qué hermoso pasaje de las Escrituras. Ya hemos dicho que este capítulo de Hebreos 11 es conocido como los hombres de fe, el museo de la fe, la galería de los hombres y mujeres de fe. En este caso, este segmento que acabo de leer nos habla de dos personajes. Primero nos habla de una mujer, Sara, y luego nos habla de Abraham,
esposo de Sara. ¿Qué se nos dice acerca de Sara? Dice que por la fe Sara recibió fuerzas para concebir. Mire qué lindo, una mujer de 90 años. Dice la palabra de Dios que recibieron una promesa de parte de Dios, abrazaron esa promesa, vivieron creyendo esa promesa, y al momento de que esa promesa se hiciese verdad, se hiciese una realidad en la vida de este matrimonio, de esta pareja, esta mujer, Sara, recibió fuerzas para concebir. ¡Qué lindo! Dice que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y el versículo 11 al final dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que Dios era fiel. Si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Dios no miente. Dios no está jugando a ser Dios. Su palabra es inmutable. Dios no cambia, Dios no varía. En Él no hay sombra de variación, no hay mudanza de ninguna manera. Y Sara entendió por medio de la fe que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Y entonces allí está la fe de Sara. Esta mujer recibió fuerzas para concebir pensando que Dios es fiel. Luego, Abraham. Dice que por la fe Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Ofreció a su hijo Isaac. Nótese que Dios ya le había dado promesa con respecto a ese hijo. No solamente Dios le prometió un hijo, Dios le prometió una descendencia a través de Isaac. El hecho de que ahora Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo Isaac, pues podríamos decir que allí terminaría la promesa de Dios. Porque ¿cuál descendencia? Si se trataba de sacrificar a su hijo, si se trataba de sacrificar a Isaac, pues después de la muerte de Isaac, pregunto, ¿cuál descendencia? Y entonces allí viene la fe de Abraham. Dice el versículo 19 que Abraham obedeció pensando que Dios es poderoso. Y es poderoso para levantar a su hijo Isaac aún de entre los muertos. Y entonces aquí, querida familia, yo quiero que saquemos el principio de esta mañana. Sara pensó que Dios era fiel, creía que Dios era fiel. Y Abraham pensó, creía que Dios era poderoso. Estamos hablando de la fidelidad de Dios, estamos hablando del poder de Dios. ¿A qué me refiero entonces? Me refiero a que la fe me lleva a confiar en el carácter de Dios. Y ese es el principio de esta mañana. Por medio de la fe confiamos en el carácter de Dios, en los atributos de Dios. La fe nos lleva a entender que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios hacedor de milagros, de señales, de maravillas, y anclamos esa fe en esos atributos de Dios. De manera que no solamente en la palabra de Dios anclamos nuestras convicciones y nuestras certezas, sino que aquí estaban hablando de los atributos de Dios, de la fidelidad y del poder de Dios. Y la fe me lleva a descubrir y a confiar en esos atributos de Dios, así como lo hizo Sara y así como lo hizo Abraham, que dice la palabra de Dios que creyó que Dios es poderoso para levantar a su hijo Isaac aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. En ningún momento Abraham dudó de la promesa de Dios. Abraham sabía que Dios le había prometido una descendencia y que Dios le iba a cumplir, aunque tuviera que resucitar a su hijo Isaac. Y allí está la fe, una fe sobresaliente, una fe que cree en los atributos de Dios, que descansa en los atributos de Dios, como el poder, como la fidelidad, como la grandeza, como el amor,
como la misericordia, la compasión, todos los atributos de Dios. Y por medio de la fe, yo descanso en esos atributos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.